Bendiciones, buen día, Ministerio de Intercesión orando por restauración espiritual. Qué alegría podernos ver nuevamente en este sábado. Es un gozo, es una bendición que Dios nos permita por este medio dar a conocer toda vez que podamos este glorioso, bendito y poderoso mensaje de la palabra de Dios. Qué importante que usted disponga su vida, disponga su corazón para este tiempo tan importante en el cual estamos viviendo y por el cual la palabra de Dios nos guía para que podamos entender en el Espíritu lo que representa este tiempo, pero también lo que nosotros representamos como hijos de Dios y como pueblo de Dios en este tiempo. Quiero que se tome unos segundos para que oremos al Señor y coloquemos en sus manos este tiempo de intercesión orando por restauración espiritual. Un ministerio en el cual Dios ha bendecido decenas de cientos de personas, porque no es la palabra del hombre lo que venimos a predicar, es el bendito y glorioso evangelio, palabra del Dios vivo, que es lo que finalmente produce en el corazón del hombre ese cambio, esa renovación, esa restitución, esa restauración. Así que tomes ese tiempo allí, si está solito, solita, si está acompañado, tómense ese tiempo en reverencia para que oremos al Señor y coloquemos en sus manos esta bendita palabra que ya Él nos ha enviado y que simplemente yo soy el transmisor para que pueda llegar a sus corazones, a sus mentes y a sus vidas. Soberano Rey del cielo y de la tierra, poderoso Rey y Dios, te damos gracias en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, creemos en tu poder y en tu soberanía. Solamente a ti confesamos Dios y Rey sobre nosotros, sobre toda la humanidad. Gracias, Padre mío, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esos hombres, por esas mujeres, siervos y siervas tuyas que usaste, Señor, para dejarnos este bendito, Señor, mensaje de poder, de unción, de gloria, de salvación, Padre mío, que tanto necesitamos en este tiempo. Gracias, bendito Dios, por habernos dejado el Espíritu Santo una vez que tu Hijo Jesucristo terminó su obra en esta tierra. Gracias, porque es por tu Santo Espíritu que estamos en este momento, Dios mío, predicando tu palabra, enseñando, Señor, siendo convencidos y movidos, Padre mío, no solamente en el razonamiento de entender, sino en el razonamiento, Señor, de ser cambiados y transformados por el poder de tu palabra, el poder de tu Santo Espíritu. Señor, hoy dirijo esta oración a ti, Padre mío, convencido de que esta palabra, Dios mío, llegará, tocará, cambiará, restaurará y levantará, Señor, las vidas de quienes con un deseo grande en sus corazones puedan, Señor, tomarla y puedan permitir ser ministrados por esa presencia de tu Santo Espíritu. Padre mío, tú envías esta palabra como lluvia que refresca nuestros corazones y la tomamos con esa reverencia, esa bendición, conociendo el poder que tiene sobre nosotros. Bendigo, Señor, este ministerio de intercesión, orando por restauración espiritual, y te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, lo has levantado, lo sostienes y lo sostendrás, como el principio, Señor, de que realmente la gloria y la honra es para ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición poder nuevamente estar con ustedes. Quiero que tome su Biblia y vaya conmigo al libro de Jueces capítulo 6. Libro de Jueces capítulo 6. Si no tiene su Biblia al lado, de un brinco, le voy a dar unos segundos para que la tome y pueda seguirme en esta lectura. De paso, vamos a hacer esta enseñanza en dos partes, porque obviamente por el tiempo no me da para una sola. Pero vamos con la ayuda del Espíritu Santo a tratar de darle desarrollo a esta palabra de una manera muy clara, sencilla, pero que realmente pueda
llegar a nuestros corazones. Voy a leer entonces la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero que me siga porque no voy a leer todo el capítulo de recorrido. Voy a tomar fragmentos que nos den la idea principal, pero usted obviamente, como parte de su devocional, se va a encargar de leer todo el capítulo para que pueda entender los detalles que realmente le dan el cuerpo a toda la historia que vamos a ver hoy. Capítulo 6 del libro de Jueces, versículo 1, dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Versículo 7. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Tenga en cuenta que vamos a hablar y vamos a enfocarnos mucho en este hombre, Gedeón. El Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Hay algunas frases que voy a estar resaltando y quiero que usted las subraye porque son palabras, son frases que realmente e imperativamente tienen la connotación del mensaje que va a ser muy importante que las llevemos a nuestro corazón. Dice versículo 15: pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Quiero pasar al versículo 22. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor. No tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Quiero ir un poco más adelante, versículo 33. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Hay algo interesante que quiero contextualizar. Y yo creo que debemos de empezar por allí. Había una situación difícil, como cosa rara en el pueblo de Israel. Pero hay un detonante y quiero que esto quede muy enfatizado en este mensaje. Hay un detonante por el cual Dios permite el dolor, la tristeza. Hay un detonante en el cual Dios permite que venga la angustia, que venga la desesperanza, que venga la desesperación. Y en el versículo 1 de este capítulo comienza diciendo: los israelitas hicieron lo malo
a los ojos del Señor. Yo quiero hacer un paréntesis acá en medio de todo esto que la verdad no me gusta ya ni hablar. Cuando nosotros vemos la magnitud de lo que ha pasado y todavía está pasando, hay un detonante mundial y universal que el mundo y aún el pueblo de Dios no hemos entendido. Y es que la calamidad, es que el dolor, es que la angustia tiene un detonante que se llama hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y la gente no ha entendido que finalmente la peor pandemia en todos los tiempos se llama pecado, se llama pecar. Cuando tú y yo pecamos, le estamos permitiendo cualquier cantidad de calamidades que lleguen al mundo, que lleguen a tu vida, que lleguen a tu casa, que lleguen a tu familia. La peor lepra de todos los tiempos. Tú que me escuchas como iglesia, como hermano, como alguien que está escuchando y viendo este mensaje, la peor pandemia de todos los tiempos se llama practicar el pecado. Y es lo que el mundo no ha entendido. Y es por lo que el mundo sufre. Y es por lo que los pueblos sufren, lloran, se angustian. Porque hay pecado que se practica y no hay temor de Dios, y tenemos a Dios en un rincón y tenemos a Dios totalmente olvidado, y esto es lo que ha venido y ha permitido ese soberano que pase, porque hemos realmente descuidado la verdad y la veracidad de la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice el libro de Primera de Juan capítulo 5:8? Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado y el enemigo no le toca. Cuando usted y yo realmente nos blindamos de pecar, o más bien nos blindamos de practicar el pecado, porque todos podemos tener realmente falencias, todos tenemos de hecho algunas situaciones que nos llevan al pecado. Pero una cosa es que tú practiques y te deleites en pecar, como hoy el mundo lo hace. Porque hoy el mundo se deleita en pecar. El mundo se deleita en ser adúltero, en ser fornicario, en mentir, en engañar, en hacer lo que no es correcto. Y hay cantidad de esa lepra que se llama pecado que se practica indiscriminadamente y aún se deleitan en hacerlo. Y yo te tengo que decir esto, iglesia, yo te tengo que decir esto, tú que me escuchas, deja de practicar el pecado si quieres que haya sanidad en tu vida, en tu tierra, en tu nación, en tu país y en el mundo entero. Deja de practicar el pecado. Ahora cuando pecamos, porque todos pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí el problema es que el mundo se ha encargado de deleitarse en pecar. Se ha olvidado de las leyes morales. Hoy en día hay una cantidad de ideas tan ridículas que realmente tocaron la pupila de Dios. Y usted sabe de lo que le estoy hablando. Unas ideas como la ideología de género, unas ideas en sincretismo religioso en que todo se puede, unas ideas en el ecumenismo religioso en que todas las religiones nos conducen a Dios porque Dios es amor. Hay una verdad absoluta en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que Jesús es el único camino, la única verdad y la única esperanza de vida para la humanidad. Así que deja de practicar el pecado, porque ni el alcohol, ni el antibacterial, ni la mejor mascarilla te va a poder librar de lo que en la maldición del pecado trae, en enfermedad, en cosas tan horribles que trae el pecado a la vida del hombre. Y quiero cerrar el paréntesis precisamente diciéndote eso. El detonante para que venga tanto dolor, tanta tristeza y para que Dios permita tantas situaciones difíciles es porque nosotros no hemos entendido que practicar el pecado nos ha llevado al dolor, a la angustia, y hemos desvalorizado el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz.
No le hemos dado la importancia y la relevancia que tiene cada gota de sangre que Jesús derramó en la cruz. Y déjame decirte, esto te lo voy a decir. Una sola gota de sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario aniquila, mata, elimina cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier maldición que haya entrado al mundo por el pecado. Es algo totalmente claro que dice la palabra de Dios. Él pagó un precio por su vida para darnos vida. Él pagó un precio por su muerte para darnos resurrección. Y no hemos entendido ni siquiera como iglesia, porque no le hemos dado el valor realmente a lo que es el bendito y poderoso y glorioso evangelio de Dios de la manera tan contundente como lo tenemos que predicar, como lo tenemos que hablar y como lo tenemos que llevar. Y cierro el paréntesis diciéndote, cuando nosotros somos sensibles a la voz de Dios, cuando nosotros reconocemos, soy un adúltero, soy un fornicario, soy un mentiroso, soy un ladrón, soy una persona que mantiene en pleito, en contienda, en disensiones, soy una persona que me gusta deleitar la carne. Cuando tú y yo reconocemos eso y vamos a los pies de Cristo, vamos a esa cruz, esa gota de sangre, una sola de tanta que se derramó, limpia tu vida, tu corazón de todo pecado. Limpia tu vida, tu corazón de toda maldición. Y puedes confesar la palabra de fe. Por su llaga hemos sido nosotros sanos. Porque toda enfermedad y toda maldición de dolor, de angustia, de tristeza, Él la llevó a la cruz. Y cuando dijo consumado es, dijo ya la obra está hecha. Ahora hay un pueblo de Dios que puede ir a su presencia, que puede ir a reclamar esa gloria que un día el enemigo nos quitó. Ahora nosotros nos levantamos para resplandecer como el pueblo de Dios y decirle al mundo de allá afuera, lleno de dolor y de desesperanza, que sí hay una esperanza, que hace más de 2000 años en la cruz del Calvario el Hijo de Dios Jesucristo dijo consumado es, y ahora la maldición de la enfermedad, del dolor, de la angustia no nos puede llevar más allá que la bendición que tenemos y que recibimos de parte del cielo. Sé que fue un paréntesis muy largo, pero lo tenía que decir. Vamos nuevamente a la palabra de Dios. El tema es que este momento tan difícil que estaban pasando los israelitas había sido porque habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Pero dice, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, a causa de la opresión, que de paso le voy a dar un dato, el pueblo de Madián era un pueblo nómada. En palabras coloquiales y paisas, era un pueblo lleno de ladrones, saqueadores, era una plaga peor que el coronavirus. Lo que cogía, lo acababa, lo mataba, lo destruían los madianitas. Era un pueblo pagano, era un pueblo que tenía altares, adoraban a Baal y a la diosa Acera. Y era un pueblo muy numeroso, eran como langostas. Usted sabe que en los registros bíblicos la langosta representa destrucción y desolación. Y esto era el pueblo de Madián. Un pueblo que llegaba, atacaba el campamento de Israel y todo se lo robaban. Y lo que no se podían llevar o comer lo destruían. Fíjese cómo era esta situación. Y por eso la palabra de Dios nos habla en este momento de un hombre que se llamó Gedeón y que está aquí en la palabra. Dice que cuando los hijos de Dios clamaron a causa de esa opresión de Madián, el Señor le envió un profeta. Y el Señor le dice al pueblo: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras, te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. No me hiciste caso. Iglesia, pueblo de Dios, tú que me escuchas, el Señor te está diciendo, tú no me hiciste caso. Tú no me obedeciste.
Después de que te saqué de la esclavitud en Egipto, después de que te rescaté de los egipcios, después de que todos los que te oprimían los expulsé y le di sus tierras, tú no me hiciste caso. Y yo te lo puedo traducir en el idioma contemporáneo. Después de que te envié a Jesucristo, mi Hijo, después de que Él pagó en una cruz por tus pecados, después de que Él te redimió, después de que Él te mostró el camino, después de que Él te levantó, después de que Él te sanó, después de que Él te dio vida. No me has hecho caso, le dice el Señor a la iglesia, y quizás le está diciendo hoy a tu vida. No me hiciste caso, y por eso he permitido esa calamidad. En ese tiempo se llamaban los madianitas, en este tiempo se llaman enfermedades, plagas, dolor, hambre, tristeza, porque no me hiciste caso. Que el mundo se desespere por lo que está pasando es una cosa muy diferente a cómo debe un hijo de Dios enfrentar las situaciones. Y la palabra de Dios me dice que yo estoy seguro en Él, que mi seguridad está en Él y mi confianza está en Él. Yo no tengo por qué llevar en mi mente y llevar a cuestas la maldición de lo que el mundo no ha podido entender, porque yo he sido redimido por la sangre del Cordero. Y aunque pueda salpicarme la enfermedad, y aunque pueda salpicarme la escasez, y aunque pueda salpicarme el dolor, y aunque pueda salpicarme la angustia, el Señor me dice: yo soy tu Dios y no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Cuando yo creo esa palabra, cuando yo vivo esa palabra, cuando yo no practico el pecado, cuando yo me guardo, cuando yo obedezco, estoy convencido, y tú tienes que convencerte que el enemigo no te toca, que estás siendo guardado y protegido por esa preciosa presencia del Dios Altísimo, y ese poder que viene de lo alto, y esa palabra de fe es la que determina en nosotros hablar de la forma que yo te estoy hablando. Necesitamos entender, pueblo de Dios, necesitamos entender, iglesia de Dios, que hay un mensaje para la humanidad que nosotros tenemos que levantar hoy. Y es: si te vuelves a Dios, si no practicas el pecado, si vuelves tus ojos al Altísimo, Él te levantará, Él te restaurará, Él te redimirá y te volverá a abrazar como esa madre abraza a ese recién nacido. Y hay una necesidad hoy de que el pueblo de Dios se levante en poder, porque aquí vamos a ver algo que este ángel del Señor le dije a Gedeón. Dice, cuando Gedeón le responde que si el Señor estaba con él, ¿por qué ha pasado todas estas cosas? ¿Por qué entraron en esa calamidad? Entonces el Señor miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Hablamos de las analogías, y es importante entender que todo lo que cause dolor, tristeza, desolación y angustia es un grupo de cosas, de situaciones, de momentos y de eventos. Y en este tiempo lo que estaba causando dolor, desolación, angustia era un pueblo pagano que se llamaba el pueblo de Madián. Hoy lo que está causando dolor, desolación, angustia, tristeza se llama un virus que le pusieron de nombre COVID-19. Sea lo uno, sea lo otro, están causando el mismo efecto de dolor, de desolación, de hambre y de sequía. Y por eso yo te vengo a hablar hoy como Dios, el ángel del Señor, le habló a Gedeón. Ve tú con tu fuerza. Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a los madianitas, yo soy quien te envía. Ve tú, hermano, ve tú, iglesia, ve tú, Mauricio, ve tú, Carlos, ve tú, Juan, ve tú, Amparo, ve tú, Gloria, ve tú con la fuerza que el Señor te ha dado y anuncia que sí hay una esperanza de vida y que sí hay una protección sobre cualquier protección, humanamente hablando, que nos puedan decir qué es lo que nos va a proteger, que se llama la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Ve tú con esa palabra, ve tú con esa fe, ve tú con esa palabra de fe y de esperanza y anuncia la verdad de Dios para quienes
para todos aquellos que están hoy desfalleciendo. Hay un pueblo que está sucumbiendo, iglesia, y por eso este mensaje se llama preparando el pueblo de Dios para ver su gloria. Hay un pueblo que necesita escucharnos hablar. Al pueblo, al mismo pueblo de Dios, levántate, porque nos estamos preparando para ver su gloria. Y podrá venir el COVID-20, 21, 25, y yo no sé cuántos nombres más le irán a poner a todo lo que vaya a venir, pero yo te seguiré predicando que sobre ti será vista su gloria, porque mayor es aquel que murió en la cruz que cualquier enfermedad, pandemia, virus, epidemia que quiera levantarse en contra de los hijos de Dios. Y esa es la palabra de fe que vence al mundo, que tú y yo estamos convencidos de la obra de la cruz y en la cruz del Hijo de Dios. Gedeón, un hombre que estaba escondido. Gedeón, un hombre que aunque conocía de Dios, no tenía la fuerza para hablar de él. Gedeón, un hombre, seguramente un hombre responsable, tratando de guardar alimento para su familia. Y quizás nosotros estamos en ese mismo entorno, tratando de, en medio de esta situación, de sobreguardar nuestra familia. Pero no era como Gedeón lo estaba haciendo, no era con las ideas ni con la fuerza. El ángel del Señor le dijo: salte de ahí, deja de esconderte. Tú tienes que hacer algo más de lo que todo el mundo hace, y esto es lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios y el que no lo es. Que vemos diferente, pensamos diferente y actuamos diferente. Y yo no te estoy diciendo que no cumplas con todo este protocolo de seguridad, cúmplelo si quieres. Pero si sigues practicando el pecado, por más que te bañes en alcohol, por más que te bañes en gel antibacterial, por más que tengas la mascarilla N15, N20, absolutamente nada de esto va a asegurarte una protección total y única en tu vida. Gedeón tenía que hacer algo diferente en ese tiempo. Gedeón tenía que levantarse de una manera diferente, levantar una voz y hacer una obra diferente, como todos lo estaban haciendo. Todos estaban escondidos, quizás haciendo lo mismo que Gedeón estaba haciendo, sacando y tratando de sacar alimento para poder sobrevivir. Pero el Señor le dice: no, 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 no es eso. Tienes que levantarte porque yo te envío para que tú realmente liberes de opresión y de angustia, de dolor, de desolación, del hambre al pueblo. Y esa es la palabra que nosotros, los hijos de Dios, predicamos hoy. Nos levantamos en medio de cualquier cantidad de comunicados, cualquier cantidad de noticias, cualquier cantidad de ideas locas que muchas veces llevan al dolor y a la angustia. No sabe usted cuántas personas se han negado la posibilidad de estar con su familia porque simplemente no han conocido la verdad absoluta de Dios. ¿Sabe cuántas madres, cuántos abuelos han pasado a la eternidad y un nieto, un sobrino no han podido tener ni siquiera la oportunidad de verlos? Y no necesariamente porque el famoso COVID-19 los ataque, no, es que nosotros morimos de cualquier cosa. Solo que hoy en día todo el mundo supuestamente se muere por el virus. Las otras enfermedades dejaron de darle a la gente. Los ataques al corazón, los paros cardíacos, los ataques renales como que pararon. Y todo el mundo supuestamente se muere por COVID-19. ¿Cómo se ha aislado realmente la familia? Y bueno, dejémoslo hasta ahí. Lo importante de esto es que tú y yo entendamos, para ir cerrando esta primera parte del mensaje, que Dios está llamando hoy Gedeones, hijos de Dios que han estado y que hemos estado sumidos en esos lugares desolados, angustiados, con miedo, porque Gedeón tenía miedo. Y cuando leas todo el capítulo te vas a dar cuenta que aún él pide señal para confirmar que lo que Dios le estaba diciendo y quien estaba hablando con él era el mismo Dios. Pero vamos a ver algo impresionantemente grande
En el versículo 34 dice, lo voy a leer desde el 33 para que me entienda. Poco después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Para aquellos que dicen, no, que el Espíritu Santo fue después de Pentecostés, que